El día de hoy hablaremos del síndrome de Treacher-Collins. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California en la materia de biología celular, impartida por la doctora Socorro Elisa Margarita Cota Magallanes. Somos del grupo 108. Los integrantes del equipo son Fernanda Herrera Castro, Gabriela Martínez Acosta, Naidelin Medina Carrasco y yo, Argelia Terán Salcido. Para comenzar, yo, Argelia Terán, les hablaré sobre las generalidades de la enfermedad. El síndrome de Treacher-Collins es una enfermedad que toma lugar desde el desarrollo embrionario. Por lo tanto, es una enfermedad congénita. Esto quiere decir que el paciente va a nacer con estas malformaciones desde el momento del nacimiento. Este síndrome afecta a la región craneofacial del paciente. Este síndrome es causado por una mutación en los genes que codifican para la proteína Trickle o una mutación en los genes codificantes de las subunidades 1 y 2 de ARN polimerasa, que se verá más adelante. Aquí podemos observar una imagen de cómo son las características faciales de un paciente con síndrome de Treacher-Collins. Este síndrome se presenta de manera hereditaria, con pérdida de audición y defectos en la región de la cara debido a un conjunto de anomalías congénitas del desarrollo craneofacial, caracterizado por una displasia otomandibular simétrica bilateral sin anomalías de las extremidades. Una displasia es la presencia normal de células en el tejido sin necesidad de que sean cancerígenas, debido a alteraciones en el proceso de maduración de estas mismas. Las personas diagnosticadas con síndrome de Treacher-Collins con frecuencia se someten a varias cirugías reconstructivas que rara vez son totalmente correctivas. Realizando una profunda apreciación de la etiología y la patogénesis del síndrome, se va a poder identificar las vías potenciales de rescate y o reparación del síndrome de Treacher-Collins. En el aspecto epidemiológico vamos a encontrar que la expresividad clínica de este síndrome es muy variable, que oscila entre 1 a 25.000 y 1 entre 70.000 recién nacidos vivos. Signos y síntomas. Los niños presentan una dismorfia facial característica. En el 80% de los casos se va a observar hipoplasia bilateral y simétrica de los huesos cigomáticos y del reborde infraorbitario. Hipoplasia es cuando un órgano o tejido no se desarrolló completamente, por lo tanto las células son insuficientes. En el 78% de los casos van a presentar una deformidad dentofacial en la que ambos maxilares se encuentran desalineados, creando una discrepancia antero-superior entre la mandíbula y el maxilar. A esto se le conoce como retrognatia. También presentan retrogenia de la mandíbula, que va a provocar una maloclusión dental, frecuentemente con apertognatia anterior, que se le conoce como una mordida abierta. Aquí tenemos dos imágenes en las que se puede observar de manera muy fácil cómo está la hipoplasia bilateral de los huesos cigomáticos de la que les hablaba y también la retrognatia de la mandíbula. También se observan anomalías complejas en la articulación temporomandibular que conlleva una limitación en la abertura bucal de gravedad variable, oblicuidad antimongoloide de las fisuras palpebrales en el 89% de los casos y coloboma del párpado inferior en la unión del tercio externo y medio en el 69% de los casos, con ausencia de pestañas en el tercio externo del párpado inferior. Entre otros rasgos físicos encontramos un paladar más estrecho de lo normal, es decir, un paladar ojival, y ocasionalmente se observa paladar hendido. A menudo se dan anomalías en el oído externo, como anotia, en la que la oreja no está presente, o microtia, en la que la oreja es más pequeña o no se ha formado correctamente. También atresia del conducto auditivo externo y anomalías de la cadena de los huesillos que causan una pérdida de la audición. Otros síntomas menos comunes son los encondrosomas y o fístulas preauriculares, anomalías de la columna y cardiopatías y fisuras comisurales bilaterales. Ahora hablaré sobre el diagnóstico, que para este síndrome se basa en un cuadro clínico tomando en consideración el historial familiar junto con otros análisis complementarios.
Un análisis molecular determina si el paciente tiene síndrome de Treacher-Collins o no. Se puede hacer tomando una de las muestras de las vellosidades coriónicas antes del nacimiento. Una vez que se realizó el diagnóstico y el síndrome es confirmado, el tratamiento es multidisciplinario. Por ejemplo, en caso de una dificultad respiratoria, los médicos pueden realizar una traqueostomía, que se vea en la parte inferior en la imagen, en la que se crea una apertura dentro de la tráquea a través de una incisión en el cuello y se inserta un tubo o cánula para facilitar el paso del aire en los pulmones. También pueden ir a una cirugía plástica maxilofacial u otorrinolaringológica para las anomalías del oído medio. Hola, esta es Gabriela Martínez. Ahora yo hablaré del tipo de herencia. El tipo de herencia del síndrome de Treacher-Collins es de una transmisión autosómica dominante con una penetrancia del 90% y una expresividad variable, incluso entre individuos de la misma familia. Ahora, ¿qué significa autosómica dominante? Autosómico significa que el gen en cuestión está localizado en uno de los cromosomas no sexuales, es decir, de los cromosomas 1 al 22. Y una copia del gen mutado o cambiado de uno de los padres puede ser la afección genética. Si la madre o el padre tienen un gen mutado, el niño presenta una probabilidad del 50% de heredar este gen mutado. Claro que también se encuentran casos en el que ninguno de los padres o en la familia de los padres se encuentra el gen mutado, por lo que se le conoce como un síndrome de novo, que es cuando se expresa por primera vez en la rama familiar el síndrome de Treacher-Collins. Y los hombres y las mujeres presentan la misma probabilidad de tener esas mutaciones, y las hijas y los hijos tienen la misma probabilidad de heredarlas. Mutación genética. El síndrome está causado por mutaciones en el gen TCOF1, ubicado en el cromosoma 5 que codifica para la fosfoproteína nucleoral de melasa o triacle en inglés, la cual se encuentra acumulada en el nucleolo. Se cree que esta ayuda en la etapa de embriogénesis en el desarrollo del primero y segundo arco faríngeo. Está implicado en el hasta 93% de toda la gen afectada. Cabe señalar que el primer arco faríngeo forma el primorio de la mandíbula, al igual que el yunque y martillo, componentes del aparato auditivo. Mientras que el segundo arco faríngeo está implicado en el desarrollo del estribo y apófisis estiloides. Mutación en los genes POLR1C y POLR1D afectan la codificación de las subunidades 1 y 3 de la ARN polimerasas. El gen afectado TCOF1, con nombre completo oficial Treacher-Collins Transiente Syndrome 1, es el gen que tiene señales de localización nuclear y nucleoral, que está compuesto por 42.670 pares de bases, de los cuales 4.464 pares de bases están distribuidos por los 26 exones del gen que forman la secuencia codificante para la fosfoproteína melasa triacle. TCOF1 tiene un elevado número de poliformismos, variantes en la secuencia genética. Hasta ahora se han detectado 20 poliformismos, 12 de los cuales están silenciados o missenense y 8 que se encuentran en intrones. La mayoría de estos poliformismos son sustituciones de una sola base dentro de la región codificante del gen, siendo el 60% de esos los que causan un cambio de aminoácido en la proteína. Se han descrito 6 isoformas del gen TCOF1. Las diferentes isoformas surgen debido al splicing alternativo, un procesamiento del pre-ARN ribosomal que elimina los intrones del pre-ARN ribosomal, pero que a veces elimina exones también, originando diferentes ARN ribosomales. El gen TCOF1 ayuda a la embriogénesis de las estructuras faciales y craneales, en este caso responsable de las malformaciones por alteraciones de los dos primeros arcos braquiales, con proliferación, migración y apoptosis, aumentada en las células de la cresta neural entre las semanas 8 a 10 de gestación, alterando el neuroepitelio craneal. Los atributos de proteínas para el gen TCOF1 son de la talla 1488 aminoácidos,
La proteína triacle o melasa, a pesar de ser compuesta de 1488 aminoácidos, tiene muy poca complejidad, ya que está constituida en su mayoría por los aminoácidos no polares, como alanina y prolina, polares como serina, ser, y aminoácidos básicos y acídicos como lo son la lisina y glutamato respectivamente. Estos 5 aminoácidos conforman el 60% de la proteína. La proteína triacle está compuesta por 3 dominios, uno es en su extremo amino, que incluye los exones 1 y 2. Tiene un dominio de homología con la proteína LIS. E incluye una secuencia de exportación nuclear. En el extremo carboxilo, además de presentar también grandes cantidades de lisina, contiene secuencias de importación nuclear que permiten la localización nucleoral de la proteína. Es rico en residuos de lisina y tiene múltiples secuencias de importación nuclear, NLS, importantes para su localización nucleoral. Y en tercero, tiene un dominio central que consta de repeticiones secuenciales. En cada repetición yace un grupo de aminoácidos ácidos, como glutamato, separados por aminoácidos básicos y seguidos por secuencias para la activación de quinasa 2 y quinasa C, las cuales se encargan de modificar la proteína triacle en sus exones 7 y 16 después de ser traducidos. Antes de proseguir con el funcionamiento normal de la proteína trickle, es importante definir qué es una cresta neural en el estado embrionario. Durante la fase embrionaria de la neurulación, ocurre la formación más primitiva del sistema nervioso central, durante la tercera semana de gestación. Después de haberse formado las 3 capas diferenciadas de ectodermo, mesodermo y endodermo, pues durante la neurulación las células migran y forman las 3 estructuras principales: placa neural, tubo neural y cresta neural. La manera en la que las estructuras se forman es por el engrosamiento de las células del ectodermo, que son guiadas por la notocorda. Esta capa gruesa se le conoce como placa neural. Al invaginarse, la placa neural formará un surco a lo largo del embrión, formando un surco el cual se termina por cerrarse formando un tubo neural. Este tubo quedará forrado de endodermo y es el precursor al sistema nervioso central. Ahora, la cresta neural es la agrupación de células neuroectodérmicas que resultaron después de que el tubo neural se haya cerrado por completo. Estas células migran ventrolateralmente al tubo, siendo los primordios al sistema nervioso periférico. Ahora que ya se tiene esta breve descripción de la cresta neural y su importancia en el desarrollo embrionario, podemos continuar con las funciones normales de la proteína trickle. Proteína nucleolar que actúa como regulador de la ARN polimerasa 1, conectando la ARN polimerasa 1 con enzimas responsables del procesamiento y modificación ribosomal. Requerido para la especificación de la cresta neural después de la monoubiquitinación por el complejo BCR, se asocia con NOLC1 y actúa como una plataforma para conectar la ARN polimerasa 1 con las enzimas responsables del procesamiento y modificación de los ribosomas, lo que lleva a remodelar el programa de traducción de células diferenciadoras en favor de especificación de la cresta neural. La proteína trickle tiene actividad de heterodimerización de proteínas, unión de ARN, unión del núcleo de ARN polimerasa 1, unión a proteínas de andamio y actividad transportadora. El proceso posttraduccional de la proteína incluye numerosas fosforilaciones, mayormente en serinas, aunque también ocurre en trioninas, ambas aminoácidos polares, y algunas N6 acetilaciones. Trickle está localizada en el componente fibrilar denso del nucleolo. Está implicada en la transcripción del ARN ribosomal y en la modificación post-transcripcional del pre-ARN ribosomal durante el desarrollo embrionario. Recordemos que el ARN
ribosomal es crucial para el ensamblaje de aminoácidos durante el proceso de traducción, tomando el ARN mensajero como plantilla. En el núcleo, Trickle interacciona con VF y con la ARN polimerasa 1, estimulando la transcripción del ARN ribosomal. VF es un factor de transcripción activador y junto a la ARN polimerasa 1 reconocen el promotor del gen del ARN ribosomal, estimulando su transcripción. Estas tres proteínas activan la transcripción del ARN polimerasa 1 y son esenciales para su correcto funcionamiento. Trickle tiene tres dominios, HMG1 y HMGY, los cuales tienen propiedades de unión al ADN. Y como estos dominios se encuentran dispersos por toda la biomolécula, van a permitir que el trickle se pueda unir a la región promotora, junto con la ARN polimerasa 1 y la VF. Esta unión de la trickle al ADN va a ayudar a regular la acción de la ARN polimerasa 1 y es especialmente importante durante la mitosis temprana, las primeras divisiones celulares del embrión, bloqueando el avance de la ARN polimerasa 1. Cuando trickle está unido al ARN ribosomal, impide la acción de la ARN polimerasa y es posible la transcripción. Pero cuando trickle se une a VF, se separa del ADN y se va a formar parte del complejo de transcripción del ARN ribosomal, permitiendo que la ARN polimerasa 1 empiece a transcribir. Simultáneamente a la activación de ARN polimerasa 1, tiene lugar la función de trickle en la metilación del pre-ARN ribosomal durante su procesamiento post-traduccional, que está mediada por su interacción física directa con NOP56. Trickle es constituyente de los complejos de la ribonucleoproteína pre-ribosomal humana asociada a NOP56, que metila, es decir, que añade un grupo metilo al grupo hidroxilo de la ribosa pre-ARN ribosomal. El ARN pre-ribosomal durante el procesamiento del mismo en el nucleolo. Trickle interacciona con NOP56 a partir de la telofase. Cuando empieza la transcripción de ARN ribosomal y el procesamiento del pre-RNA, en la telofase la célula se está acabando de dividir y por lo tanto necesita de la activación de los mecanismos de duplicación del material celular y para ello necesita de la formación de ribosomas. Trickle solo se expresa y por lo tanto se transcribe en regiones y estadios de desarrollo responsables de la formación de la estructura craneofacial. La proteína se expresa en niveles elevados durante la embriogénesis temprana, en las células de la cresta neural que van a dar las estructuras craneofaciales. Una vez el complejo craneofacial se ha formado, los niveles disminuyen. Ahora bien, hablaremos de cómo es que cambia la función de la proteína Triacle una vez que el gen que lo codifica o la misma proteína es mutada. Mutaciones en el gen TCOF1 hacen que la proteína Triacle deje de ser funcional. Estas mutaciones hacen que se introduzca un codón de terminación prematura, lo que conlleva a una proteína más corta, y al ser cortada esta prematuramente, no deja cupo para la señal de importación nuclear.
Ahora, hay que recordar que previamente ya se había mencionado que la importación nuclear está localizada en la terminal del carboxilo. Bueno, como esta ya es cortada, no puede entrar en el nucleolo para ejercer su función en el nucleolo de las células. Recordemos que las células de las que estamos hablando son las células de la cresta neural. Ahora, la haploinsuficiencia de Treacle, es decir, la expresión de Treacle por debajo de su nivel óptimo, afecta la transcripción del ARN ribosomal y, como resultado, también a la maduración del mismo ARN ribosomal. La haploinsuficiencia de TCOF1 da como resultado que se active el gen P53, mediado por otro gen llamado CCNQ1. Este, en consecuencia, detiene el ciclo celular en la fase G1, o sea, en la interfase, llevando la célula a una apoptosis neuroepitelial y una deficiencia en la formación de la célula de la cresta neural como consecuencia. Ahora, nada más para quedar en claro, el gen P53, es un gen conocido como el guardián del genoma. Esto debido a su función, la cual es promover la muerte celular programada o la apoptosis en células que han sufrido daños a su genoma, ya sea por sustancias tóxicas, radiación ultravioleta o bien por mutaciones de otra índole. En consecuencia de la mutación en el gen TCOF1 y como resultado en la proteína de Treacle, estas mutaciones afectan a la proliferación y a la correcta diferenciación celular durante el desarrollo embrionario, ya que cuando una célula se está dividiendo, casi la totalidad del metabolismo de esta y de la transcripción están trabajando en la síntesis de ribosomas, que se componen por ARN ribosomal y proteínas, como ya lo hemos visto en clase. Estos ribosomas son necesarios para la síntesis proteica y para que la célula pueda crecer y se pueda dividir correctamente. Pero en el caso de una mutación en la proteína de Treacle, hay que recordar que como ésta se expresa principalmente en las células de la cresta neural y en las que éstas futuramente van a originar, como lo es el neuroepitelio, estas proteínas tienen una función muy importante en el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular de estas, y una mutación en esta proteína va a afectar principalmente a las células de la cresta neural. Cuando una proteína Treacle está mutada, esta no llega a entrar al nucleolo, como ya se había visto anteriormente, disculpen. Entonces, al no entrar al nucleolo, no va a poder formar parte del complejo de la transcripción del ARN ribosomal. Y esto lleva a que no se pueda transcribir y no se le dé la maduración correcta al ARN ribosomal, por lo que hay una disminución de la síntesis y maduración de ribosomas en las células de la cresta neural craneal y por lo tanto, o bien no hay crecimiento ni proliferación de estas células, o bien se da una malformación de las mismas, como lo es en el caso del síndrome de Treacher-Collins. Y como ya se había mencionado, por la activación del gen P53, hay altos niveles de apoptosis en las células de la cresta neural. Esto reveló sorprendentemente que no solo se redujo la proliferación del neuroepitelio, sino que también se vio comprometida en las células de la cresta neural en migración. Por lo tanto, la deficiencia en el número de las células de la cresta neural formada se ve agravada por su reducida capacidad de proliferación. Esto significa que la hipoplasia craneoesquelética general observada en individuos con el síndrome de Treacher-Collins no se debe a un defecto en la migración de las células de la cresta neural, sino principalmente se debe a la deficiencia en el número de células de la cresta neural. Esto significa que el gen TCOF1 y la proteína melasa, que es codificada por el gen, juega un papel fundamental en la formación de las células de la cresta neural y es necesario para la supervivencia del neuroepitelio
y la proliferación de las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural craneal normalmente tienen una elevada proliferación, ya que de ellas se van a derivar los cartílagos y los huesos faciales. Este tipo de desarrollo en el caso del síndrome de Treacher-Collins se ve afectado y se pueden observar en la forma de los diferentes síntomas que ya se habían mencionado previamente. Bueno, el fenotipo del síndrome de Treacher-Collins no es únicamente debido a la insuficiente síntesis de ribosomas en las células neuroepiteliales. Científicos también ya han descubierto que una disminución en la metilación del ARN ribosomal puede ser un factor que también contribuye a la existencia de diferentes fenotipos de Treacher-Collins. Ahora vamos a recapitular lo que vimos en la presentación, poniendo mayor énfasis en la parte genética del síndrome. Y este síndrome se da lugar por una mutación en el gen de TCOF1, el cual codifica para la proteína de triacle o melasa, como ya lo habíamos visto. Y pues las mutaciones pueden ocurrir como un corte prematuro en el gen, lo cual pues al expresarse la proteína se expresa de manera incorrecta y no permite que se pueda sintetizar de manera correcta el ARN ribosomal y pues da lugar a la muerte celular por apoptosis, ya que pues se activa el gen P53. Y también hay que recordar que la proteína de triacle se encuentra principalmente en las células de la cresta neural. Y pues la cresta neural va a ser el primordio del sistema nervioso central y el periférico. Entonces, al haber demasiada apoptosis de las células de la cresta neural, en lugar de estarse proliferando como debería de estar ocurriendo en la etapa embrionaria, lo que ocurre es que ocurre una malformación, ya que no se empieza a desarrollar de manera correcta tanto el cráneo como el oído interno, como el paladar, y pues se expresa de manera, como ya lo habíamos visto anteriormente, como un labio hendido, como el paladar hendido, coloboma, o falta de oído externo, entre otros síntomas que pues son característicos del síndrome de Treacher-Collins. Y pues eso concluye tanto con nuestro resumen como con la presentación, ya habiendo discutiendo lo de cómo es que se formó un efecto en cadena, cómo es que una mutación en un gen llega a una expresión anormal de una proteína, la cual no permite que pues las células se puedan proliferar adecuadamente durante una etapa tan importante como es la etapa embriogénica, y pues resultando en un síndrome congénito como lo es el de Treacher-Collins. Y de mi parte los agradecemos por su atención. Esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias.